jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, don Guillermo Seoane, a quien hemos invitado para conversar respecto a esto que tiene el rótulo de agenda parlamentaria. Hay otros que consideran que es un pacto político, teniendo en cuenta que se habla de algunos puntos como el tema de los presos políticos. Don Guillermo, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Un logro importante, decía yo, para la oposición. La oposición está en lo suyo y ha logrado que el MAS, a través del ala evista, reconozca, por ejemplo, la existencia de presos políticos, reconozca, por ejemplo, que se necesita replantear el padrón electoral, se necesita un padrón transparente y seguro, es decir, es un padrón que tiene sus deficiencias por lo expuesto en esta agenda, pero también se devolverán los 2/3 en el Senado Nacional. Gracias por atender nuestra invitación, senador. Gracias, querido amigo periodista, y un saludo fraterno a toda tu audiencia de Detrás de la Verdad. Senador, para ustedes es una victoria, para ustedes es un gran logro. ¿Cómo interpretan que es un acuerdo legislativo, una agenda, un pacto que se ha logrado con el movimiento al socialismo, el ala del señor Andrónico Rodríguez? Bueno, esto es algo muy simple, es una propuesta política que nosotros hicimos con un día de anticipación a todos los senadores, tanto del oficialismo en sus dos versiones, evismo y arresismo, como a la oposición. Es un trabajo es un documento que lo trabajamos con Creemos. ¿Y cuál fue la intencionalidad? La intencionalidad es decir, nosotros vamos a ir al Parlamento Nacional, al Senado, no a discutir el número de votos que se tiene, sino a discutir una agenda parlamentaria. Una agenda parlamentaria que sobre todo intente hacer que el Parlamento, que es la casa de la democracia en Bolivia, genere pues los acuerdos necesarios para que en esta gestión 2023-2024 podamos resolver la agenda inconclusa. Agenda inconclusa que están planteadas en estos 9 puntos que nuestro amigo periodista está pasando en este momento. El primer punto, por ejemplo, en referencia a los ministros interpelados que fueron censurados y que inmediatamente el presidente los volvía a poner en algún puesto. No, pues tiene que seguir el sistema necesario de que una vez que el ministro ha tenido problemas en su interpelación, tiene que sufrir las consecuencias. O el tema judicial, que es una agenda inconclusa. El 2 de enero del 2024 deben cesar en sus funciones todos los jueces en Bolivia que tienen que ver con la justicia, sin prórroga ni interinato. Y hemos propuesto aprobar una ley hasta el 15 de diciembre del 2023 que haga los mecanismos necesarios para evitar que de una vez estos jueces, para evitar que no se queden esos jueces, sino que se cambie esa justicia totalmente podrida. El tema de las elecciones primarias. En el tema de las elecciones primarias, pues aquí había elecciones primarias primero cerradas, con solamente el padrón electoral de los partidos. Estamos intentando que ese padrón sea pues abierto, como pasó en la Argentina. Que todos los bolivianos vayan a votar en las primarias. No, vayan a votar por quien quiera, para su candidato. Y que luego de aquello, eso lo hagan en el mes de junio, julio, y que luego con 3 meses de diferencia se haga lo otro. ¿Qué es lo otro? Que se hagan la primera vuelta electoral y la segunda vuelta electoral. Y así no tenemos lo que se ha dado la anterior vez, que el partido que eligió en enero tenía todo el año para hacer campaña. ¿Quién puede hacer un candidato campaña por todo un año? Solamente el que tiene la plata del Estado Nacional, solo aquel que gasta del erario nacional. Y así hemos ido teniendo el problema de los 2/3 y podemos seguir hablando. Senador. Entonces, para terminar tu pregunta, en función de eso, lo que hicimos es hacer una carta a la directiva de la Asamblea, del Senado, y a todos los senadores del país. Les dijimos, esta es una propuesta que queremos discutir con todos la conocen, hemos tenido reuniones entre todas las organizaciones políticas, discutamos para tener una agenda parlamentaria que no la tenemos.
Y si estamos de acuerdo con esta agenda parlamentaria, veremos la posibilidad luego de la construcción de lo que hemos venido a hacer acá, que es la elección de las directivas camarales. Senador, una pregunta yo le hago. La agenda parlamentaria se resume a la aprobación de leyes, ¿no es cierto? Sí. El punto 8 dice, respeto al debido proceso para los presos políticos. Se va a aprobar una ley, una resolución, se va a exhortar al Poder Judicial a que, por ejemplo, Yanine Áñez se defienda en libertad, Luis Fernando Camacho se defiende en libertad, porque el punto 8, que es el punto neurálgico en estos momentos, dice respeto al debido proceso para presos políticos, es decir, no se habla de una ley como tal, ni tampoco sería parte de la agenda legislativa el que se exhorte, porque esto es una exhortación a un debido proceso para presos políticos, un tema que hay quienes consideran que este es un punto a favor de la oposición, porque hasta ahora el MAS negaba la existencia de presos políticos. Ahora reconoce que hay presos políticos. Bueno, está muy claro, ¿no? Este es abogar para que se resuelva el tema de los presos políticos en Bolivia, y todos han aceptado que hay presos políticos en Bolivia. 30 senadores de los 36 han firmado esta declaración. Ahora, tenemos que decir muy explícitos en esto, no nos compete a nosotros resolver ese tema, es un tema del Poder Judicial, pero sí podemos abogar para que se resuelvan los problemas de los presos políticos, empezando por exautoridades y terminando con todos los presos políticos que existen en el país. Pero hay quienes consideran que es un gran paso, déjelo el cuadro por favor, senador, hay quienes consideran que es un gran paso. Fíjese usted, después de 3 años de legislatura, finalmente el MAS reconoce la existencia de presos políticos en el país. Y allí está la firma de 30 senadores. Usted mostraba hoy el documento donde también el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, firma el documento donde reconoce con su firma la existencia de presos políticos. Es un avance democrático. Es la forma como los bolivianos tenemos que ponernos de acuerdo en la resolución de los temas inconclusos. Uno de los temas que no están claros en el país es la justicia y los presos políticos. Bueno. ¿Ustedes consideran que es un gran logro para la oposición como tal, teniendo en cuenta que el MAS, desde que asume el poder el 2020, niega la existencia de los presos políticos? Bueno, nosotros, los 9 puntos que están acá es parte de la agenda parlamentaria y de la agenda programática de Comunidad Ciudadana y creemos. Lo que hemos hecho es hacer una redacción que permita que lleguemos a consensos todos los senadores. Eso es lo que se ha planteado, una propuesta política para que este Parlamento en este año legislativo tenga 9 puntos para trabajar en leyes específicas, a excepción del número 8, que lo que vamos a hacer es exhortar, fiscalizar e intentar hacer algún tipo de legislación también respecto a los presos políticos. Ahora, ¿por qué Andrónico? ¿Por qué no Ana María Castillo, digamos, senador? ¿Por qué no Virginia Velasco? ¿Por qué no algún otro senador? ¿Por qué se inclinaron por la opción de Andrónico Rodríguez? Bueno, nosotros, en primer lugar, que quede claro el procedimiento. El procedimiento es que cada una de las bancadas, el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos, presentan sus propias listas. El MAS presentó la lista de a quién querían elegir como presidente, como primer vicepresidente y como primer secretario. A Comunidad Ciudadana le toca la segunda vicepresidencia y a Creemos la segunda secretaría. ¿Qué es lo que hicimos? Y se leyeron 3 cartas. La nuestra de Comunidad Ciudadana, que la firmé yo, es poniendo en consideración del plenario del Senado el nombre de la doctora Dali Santamaría, con quien nosotros hemos puesto su nombre, porque era la candidata que había elegido en el consenso de todos los senadores de Comunidad Ciudadana. Lo mismo eso Creemos, que presentó una carta poniendo en consideración el nombre del licenciado Romaña. Y el MAS, a través de sus instancias pertinentes, puso 3 nombres. En la primera instancia que hubo una votación, porque es que el presidente une esas 3 y presenta como un listado de posibles candidatos, y se acepta o no se acepta. En la primera votación, que fue el día viernes, no se aceptó, 18 votos contra 16. El segundo paso, el día lunes, se hizo el mismo procedimiento y el jefe de bancada del MAS,
que nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos en ese tema, presentó la misma lista que habían presentado el día viernes. Y bueno, se fue a la votación después de casi una noche entera de discusión y hubo la votación a favor del señor Andrónico Rodríguez. El voto es secreto, es un ánfora. El más, en general, el señor Andrónico tuvo 26 votos y por el sí. Y por el no, porque se vota sí o no, no se vota nada más. No se vota por, ¿se acepta esta plancha o no se acepta esta plancha? Y hubieron 10 votos por el no, más del número de parlamentarios que tenía el ala arcista. Por consiguiente, ¿quién sabe quiénes votaron por qué? No se puede acusar a nadie de pactos. Nosotros no hemos firmado ningún pacto. Esta es una agenda parlamentaria que yo la presenté al plenario, que se discutió por más de 8 horas, que todo el mundo hizo referencia a la misma y dije, estamos pasando por cada uno de ustedes el que quiere que la firme. Y esto es lo que se produjo. Y esto he hablado yo con los amigos del sector del Evo como del sector de Arce, con todos. Entonces no se nos puede acusar de que nosotros hemos hecho un pacto cerrado y no sé qué cosa más. Ellos que están acusando entre ellos hicieron un pacto para llevarlo a Andrónico el primer año, el segundo año, el tercer año. Este cuarto año nosotros hemos jugado a la institucionalidad democrática, somos senadores. Mañana el presidente da el discurso y ya tiene que haber la directiva de senadores y diputados. Necesitamos los senadores llegar a un acuerdo de a quién se elige como presidente y salió él, pues. Ahora, senador, ¿cómo se entiende? Usted dice no hay un pacto. Ustedes, y yo lo resalto, ustedes han cumplido con su rol de opositor. No sé si de contrabando, de sorpresa o porque la gente del levismo estaba muy desesperada, pero le metieron, digamos, un punto que no tiene que ver nada con una agenda legislativa y es el reconocimiento de los presos políticos. Eso no tiene nada que ver con la agenda legislativa. Y obviamente aquí está de por medio la gente de Sencata y la gente de Sacaba. Pero ¿cómo se entiende haber llegado a un acuerdo, senador? Le voy a mostrar este Twitter, porque Evo Morales arremetió contra el jefe de su partido. El pasado sábado, el viernes ustedes dijeron no a la plancha de Andrónico Rodríguez, el viernes, y el sábado salió don Evo Morales y dijo: advertimos al pueblo boliviano y especialmente a las familias de las víctimas de la masacre de Sencata y de Sacaba, que la justicia, bajo las órdenes del gobierno, está preparando la liberación de Yanine Áñez y sus cómplices. Este pacto de la impunidad, dice, también se ejecuta en la Asamblea Legislativa para proteger al historiador golpista Carlos Mesa, a cambio de los votos para las presidencias de las cámaras y comisiones. Y allí yo le pregunto, ¿ustedes le dieron los votos a el levismo? ¿Hay aquí un pacto de la impunidad, como dice Evo Morales en su propio Twitter, para proteger, dice al historiador golpista Carlos Mesa? Bueno, primero yo no acepto esos dichos del señor Morales en referencia al historiador, politólogo y periodista Carlos Mesa. Lo más brillante que ha producido la intelectualidad en los últimos años en este país. En segundo lugar, creo que nosotros hemos defendido lo que nos corresponde. Nuestra segunda vicepresidencia, nuestras comisiones y comités que ha decidido Comunidad Ciudadana, las hemos conseguido en el Senado y en diputados también. En diputados nos han acusado a nosotros que hemos ido con el arcismo y ahora aquí en el Senado nos acusan que hemos ido con el levismo. Nosotros, ¿por qué tenemos que estar al medio de estas dos tendencias del movimiento al socialismo? Que resuelvan sus problemas, son problemas de ellos y nos quieren meter al medio a nosotros. Nosotros hemos defendido nuestra institucionalidad. Dali Santamaría es la vicepresidenta del Senado y Luisa Nayar es la vicepresidenta de diputados. El señor José Maldonado es secretario de diputados que son miembros de Comunidad Ciudadana. Tenemos las 2 comisiones en diputados y las 8 o 7, los 7 comités, y tenemos las 3 comisiones, o vamos a tener las 3 comisiones y los 7 u 8 comités en el Senado. Eso es lo que le corresponde a la primera minoría, que es Comunidad Ciudadana, y a la segunda minoría, que es, creemos que tienen otro tanto de comisiones y comités. Es malo defender lo que nos compete por esencia. La votación es un tema, es un hecho fáctico que
requiere el voto de cada uno de los senadores. Y la votación es pues secreta. Entonces no se puede decir que ni ha habido ninguna firma de acuerdos, solamente los senadores, 30 de los 36 senadores, han firmado estos 9 puntos que tienen que ver con la agenda política que hace un año reclama comunidad ciudadana en este país. Es decir, ustedes no le dieron a Andrónico Rodríguez los votos, como dice don Evo Morales, por un pacto de impunidad para don Carlos Mesa. Pues lo dice él en su Twitter, ¿no?, antes de la votación. Léalo, y dice: este pacto de impunidad también se ejecuta en la Asamblea Legislativa para proteger al historiador golpista Carlos Mesa a cambio de los votos para las presidencias de las cámaras y comisiones. Eso me refiero, no sé si es de hoy día ese Twitter es del día sábado, ¿no? Se estará refiriendo a lo que pasó en diputados, ¿no? Probablemente. De las cámaras, dice, ¿no? De ambas. Bueno, sí. Entonces, en diputados ganó, la Cámara ganó el arcismo y en senadores ha ganado el levismo. En ambas cámaras nosotros tenemos nuestro espacio de poder. ¿Es malo aquello? ¿Es malo plantear una agenda parlamentaria donde hay 9 puntos que son parte del programa de trabajo de Comunidad Ciudadana desde hace años? El tema de la justicia, el tema del censo, acá son temas que solamente competen a los evistas o a los arcistas. Santa Cruz luchó por el censo. Queremos la distribución de una vez en todos los departamentos de lo que el censo debe decir, de los datos del censo. Y estamos dando fecha y momento adecuado. ¿Está mal eso para el país? ¿Está mal para el país decirle que el Parlamento, en el Senado, se va a respetar los 2/3 bajo una ley específica? ¿Está mal decirles el tema de las primarias? ¿Está mal decir el tema de la interpelación a los ministros y aquellos ministros que recibieron un aplazo por su conducta tengan no que seguir siendo ministros? Todo eso es parte de la institucionalidad boliviana y ahí Comunidad Ciudadana, y ahí creemos, hemos luchado por esa constitucionalidad. Y no nos van a venir a decir con epítetos que somos ni que estamos con Evo Morales, ni que estamos con el presidente Arce. Estamos en la centralidad política y todo aquello que sea defender la democracia, que sea defender estos principios, ahí va a estar Comunidad Ciudadana. Mi última pregunta, senador. Hay quienes consideran que hubo demasiada ingenuidad. ¿Qué pasa si no se cumple esta agenda legislativa? Porque no solamente se tiene que aprobar en Senado, ¿no? Hay que aprobar también en diputados. Bueno, eso es parte del juego democrático. Nosotros hemos planteado, esta es la agenda, y se van a empezar a formar comisiones en el Senado Nacional. Y vamos a pelear porque se cumpla lo que se ha dicho acá. Y si en algún momento no se respete ese acuerdo, lo que vamos a hacer es combatir, pues, y haremos ahí alianzas con quien sea necesario para llegar a este acuerdo, para que estos puntos se cumplan. Y si en algún momento hay que llegar a acuerdos con otros sectores que no sean los del levismo en el Senado, también lo vamos a hacer, porque aquí lo que interesa es lo que el pueblo necesita, leyes, necesita resolver el problema, necesita que los senadores pues fiscalicen y legislen el país. Gracias, senador. Le agradecemos y una vez más le digo, quien ha cumplido su rol con esta agenda legislativa, sin duda alguna, es la oposición. Son los grandes ganadores frente, digamos, a, no sé si ha sido un error del levismo el admitir por primera vez que hay presos políticos en el país. Gracias, muy amable y un gusto poder conversar con usted por primera vez, senador. Gracias, amigo periodista, y un abrazo fraterno para todos. Gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estamos con, no sé si podemos ir al Zoom para ir al corte, por favor. Está con nosotros nuestro analista político, don Luis Alberto